Buenos días o buenas tardes según la ubicación desde donde nos estén acompañando en este evento titulado Esclerodermia, desafío y opciones de manejo, organizado en conmemoración del mes de concientización de las enfermedades reumáticas. Mi nombre es Mónica Ramírez, coordinadora del grupo de apoyo Conexión en Español de la Fundación Nacional de Esclerodermia. Antes de iniciar, es importante recordar que la Fundación Nacional de Esclerodermia no respalda de manera específica ningún medicamento, tratamiento, ensayo clínico o estudio mencionado durante esta sesión. Nuestro propósito es ofrecer información que permita a la comunidad conocer las distintas opciones disponibles. La esclerodermia se manifiesta de manera diferente en cada persona, con grados de severidad variables, por lo que un tratamiento personalizado resulta esencial. Recomendamos encarecidamente que cualquier decisión relacionada con medicamentos o terapias sea discutida con el equipo médico de cada paciente para asegurar un cuidado ajustado a sus necesidades individuales. Es un honor para mí presentar al doctor Oscar Soto Raíces, quien tendrá a su cargo la moderación de este evento. El doctor Soto es especialista en medicina interna y reumatología, con formación académica en la Universidad Central del Caribe en Puerto Rico, la Universidad del Sur de la Florida y la Universidad de Emory en Atlanta. A lo largo de su trayectoria, ha desempeñado como profesor asistente en prestigiosas escuelas de medicina, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Es autor de múltiples publicaciones científicas, conferencista internacional y expresidente de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico. Actualmente preside la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumatológicas y funge como director médico de Mindfulness Rheumatics y del Centro de Investigación Clínica Mindful Medical Research. Adelante, doctor Soto, por favor. Muchas gracias, Mónica. Buenos días a todos, buenas tardes y un cordial saludo para todos los que se están conectando a esta tan importante actividad del día de hoy. Hoy contamos con la participación de la distinguida colega reumatóloga, la doctora Grisel Ríos. Ella es reumatóloga en San Juan, Puerto Rico, y la doctora obtuvo su título de la Facultad de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el manejo de enfermedades como artritis reumatoide, esclerodermia y otras enfermedades reumáticas. Actualmente es profesora asociada de la Facultad de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas y autora de diversas publicaciones sobre esclerodermia, fibromialgia y artritis reumatoide y lupus, entre otras cosas, contribuyendo ciertamente de manera significativa al avance del conocimiento y tratamiento de estas condiciones, y es ciertamente muy conocida por su expertise en esclerodermia, y por eso nos complace tenerla como conferenciante en el día de hoy. Adelante, doctora. Muy buenos días desde Puerto Rico. Acá son las 11 de la mañana. Vamos a hablar un poquito sobre un tema que me apasiona. No está corriendo la presentación. Ok, ahora ya. Como bien dijo Mónica, ¿verdad? Esta enfermedad cada paciente es diferente al otro, así que el tratamiento debe ser personalizado y realizado por especialistas en el área. Es importante que varios especialistas están dedicados a esta condición, ¿verdad? Es un trabajo en equipo junto con los neumólogos, los nefrólogos y otros especialistas, igual que los dermatólogos. Para dar unos datos, aspectos generales, la prevalencia de esclerodermia estimada en Europa es de 7 a 33 por 100.000 individuos. En América del Norte se describe alrededor de 3.5 a 44.5 por individuo, por 100.000 individuos. Realmente no es una enfermedad común, pero pues una enfermedad que conlleva un manejo complicado.
Y pues en los últimos años ha habido un progreso en el manejo de esta condición. Y voy a hablar sobre cómo un tratamiento adecuado puede disminuir las complicaciones de la enfermedad y mejorar la calidad de nuestros pacientes. Es importante que el diagnóstico temprano de la condición es vital para tratar estos pacientes. Ok. Tenemos aquí, ¿verdad? La clasificación de esclerodermia. Solamente lo pongo para recordarles que tenemos una enfermedad localizada, que no es la que vamos a hablar en este día. Vamos a hablar sobre la enfermedad sistémica. Y, ¿verdad? Y se divide entre limitada y difusa, pero realmente ahora conocemos que esta enfermedad es un espectro tiene diferentes manifestaciones y a veces la clasificación nos confunde un poco y simplemente la usamos para los estudios clínicos. Pero en los últimos años hemos tratado de identificar estos pacientes que pueden desarrollar la esclerodermia en etapas bien tempranas, ¿verdad? Y hay unas clasificaciones donde se identifican estos pacientes de manera antes de que presenten los síntomas de la enfermedad. El 2013 fue importante porque se hicieron una clasificación, unos criterios de diagnóstico que nos ayuda a identificar a estos pacientes sin requerir de biopsia, sin requerir de unos estudios sofisticados, ¿verdad? Y también identificar los pacientes de una edad temprana, como le dije anteriormente. En esta clasificación, pues se diferencia de la anterior, donde se empiezan a identificar características clínicas tempranas como la hinchazón de las manos, los cambios tempranos en las puntas de los dedos y los cambios en capiloscopía, que es vital para el diagnóstico de estos pacientes. Entonces, en 2013 se publica estos criterios de diagnóstico donde se le da una puntuación a las manifestaciones clínicas y pues se puede llegar a un diagnóstico más temprano. En esta clasificación, aparte de la presentación clínica, se incluyen los anticuerpos relacionados a la esclerodermia, que son vitales para poder clasificar a estos pacientes e identificar a los pacientes de mayor riesgo. En esos anticuerpos, pues tenemos los anticentrómeros, la antitopoisomerasa 1 y los RNA polimerasa. Y eso pues dio un grado, ¿verdad? Una ayuda para diagnosticar a estos pacientes de una manera temprana, identificándolos antes de que tengan manifestaciones serias como la enfermedad pulmonar más común, ¿verdad? Que es fibrosis pulmonar. Así que, hablando sobre la enfermedad pulmonar, voy a hablar sobre cómo el seguimiento, ¿verdad? En el 2023 se crean unas guías de manejo de estos pacientes con enfermedad pulmonar en pacientes con esclerodermia y enfermedades reumáticas en general. Pero en énfasis esclerodermia fue importante porque sabemos que la enfermedad o esta manifestación puede causar una morbilidad y una mortalidad en nuestros pacientes. Así que identificar a estos pacientes de una manera temprana es vital para manejarlos. Así que se encontró que los pacientes en los primeros 5 años, un 18% de los pacientes van a tener esta manifestación en los primeros 4 años. Así que es importante que ese seguimiento de enfermedad pulmonar en los primeros 2 años de la enfermedad tiene que ser bien agresivo. La incidencia se piensa que ocurre de 3.6 a 100 por persona, que el 80% de los pacientes pueden estar afectados, que un 30% de los pacientes tienen una enfermedad progresiva que requiere tratamiento y que la enfermedad intersticial puede variar de un 35 a un 52%. ¿Cómo identificamos los pacientes a mayor riesgo? Como les dije anteriormente, tenemos unos anticuerpos que nos ayudan. El paciente con enfermedad difusa, pues tiene un riesgo mayor. El ser varón, algunas razas tienen un riesgo mayor. Los primeros 5 a 7 años de la enfermedad son vitales, pero principalmente los primeros 3 años de la enfermedad y los pacientes que tienen los marcadores de inflamación elevados. Así que estos pacientes, pues hay que hacer un seguimiento un poco más agresivo. Y ya las guías para manejo de estos pacientes de esclerodermia se ha identificado que es vital en el momento del diagnóstico hacer una tomografía computarizada al momento que se hace el diagnóstico de la enfermedad. Y eso tiene una sensibilidad de un 100%, una especificidad de un 55%. Así que es una prueba vital para identificar a estos pacientes que tienen esta manifestación. Y luego entonces, ¿verdad? Sí es importante hacer la función pulmonar porque eso nos permite determinar cuán grave o cuán severo ocurre esta manifestación en cada paciente.
Y es la única medida que tenemos de seguimiento en estos momentos, ¿verdad? Y se piensa, las guías nos recomiendan que en el primer año vamos a hacer la prueba cada 6 meses y luego entonces de acuerdo a las necesidades del paciente. Eh, ¿Cuándo vamos a empezar el tratamiento, verdad? Y pues, ¿por qué mencionamos enfermedad pulmonar? Porque los medicamentos actuales o los tratamientos más innovadores pues están enfocados en esta manifestación por la severidad que ocurre en estos pacientes. Si el paciente tiene una función pulmonar alterada, ¿verdad? Que pues, se clasifica el número 80%, pero realmente que tiene una disminución de esa función vital, de capacidad vital, que tenga una afectación del CT, la tomografía computarizada de un 10 a un 20%, todo depende de los factores de riesgo. Y ¿verdad? Que esos síntomas o los hallazgos clínicos y los hallazgos de la tomografía computarizada vayan empeorando. Así que estos pacientes vamos a empezar tratamiento. Y la guía, lo que nos recomienda, vamos a hablar sobre cómo las guías nos recomiendan utilizar unos inmunosupresores al comienzo de la enfermedad cuando identificamos a este paciente de alto riesgo. Pero vamos a repasar un poco los tratamientos disponibles ¿verdad? Desde hace varios años. En el 2006 se describe el primer estudio que se utilizó como target, como propósito del estudio, el manejo de la enfermedad pulmonar en pacientes con esclerodermia. Y ese estudio pues incluía ciclofosfamida versus placebo. Y encontraron que sí, que había una diferencia absoluta donde mejoraba esa capacidad vital funcional del pulmón y que espero que el tratamiento era limitado por los efectos adversos de esta droga. Así que las guías iniciales, pues sí se incluía ciclofosfamida como tratamiento de manejo de estos pacientes. Ahora, en estos momentos, pues no lo utilizamos de primera línea, pero sí podemos utilizarlo en pacientes que hayan fallado otras terapias. Luego entonces, en el 2012-2015 empiezan los estudios sobre la utilización de tocilizumab, pero verdad que esto es un medicamento ya de la familia de los biológicos, donde inhibe la interleuquina 6, que es una de las citoquinas o una de las proteínas más importantes en la patofisiología de esta enfermedad. Y en este estudio, pues se encontró que esta terapia disminuía la progresión de la enfermedad pulmonar en estos pacientes, ¿verdad? Cuando se hicieron los estudios a largo plazo y la revisión de cada paciente en particular, se encontró que la capacidad vital no empeoraba y mejoraba hasta un 4,2%. Luego entonces, en 2018, pues se comienza el estudio de escleroderma 2, de enfermedad de pulmonar escleroderma 2, donde se añade micofelonato y se compara con ciclofosfamida. Así que en este estudio lo que se encontró, que ciclofosfamida y micofelonato tenían una respuesta similar, pero micofelonato tenía menos efectos que ciclofosfamida. Así que este es el tratamiento que se recomienda como primera línea en pacientes con enfermedad pulmonar y eso es lo que nos describen en las guías recientes. En el 2018 se comienzan los estudios de rituximab, que es otro biológico, ¿verdad? Que lo utilizamos muy comúnmente en otras enfermedades reumáticas, incluyendo artritis reumatoidea y lupus sistémico, donde inhibe los linfocitos B, que es otra de las células target o, ¿verdad? Que afectamos, estos pacientes pueden tener alterados. Y en este estudio, ¿verdad? Que se describe inicialmente, y hay otros estudios basados con las mismas respuestas, donde sí, en pacientes que tengan enfermedad pulmonar, tienen una respuesta adecuada y una mejoría de sus síntomas. Luego, entonces, en el 2019, entran los estudios donde empezamos a utilizar los antifibróticos en pacientes con esclerodermia, ¿verdad? Con enfermedades del tejido conectivo. En los estudios iniciales se hizo para pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y luego se incluyeron pacientes con enfermedad reumática. ¿Y qué se encontró? Que sí, pues disminuía la progresión de la enfermedad, es un antifibrótico, así que estos pacientes ya tienen fibrosis pulmonar, no es prevención de la fibrosis pulmonar. Y sí disminuye la velocidad en lo que ocurre en esta condición. Ok. En esto, ¿verdad? Los pacientes, cuando tenemos pacientes
para resumir, ¿verdad? Tenemos un paciente que identificamos que tiene enfermedad pulmonar. Vamos a comenzar como en la primera línea, que sería en este caso micofenorato mofetil, que ahora en estos momentos la recomendación de los expertos. Luego entonces, si este paciente tiene una respuesta adecuada, pues se puede disminuir la dosis y tratar de acuerdo a los síntomas del paciente. Si el paciente no tiene una respuesta adecuada, pues entonces empezamos a utilizar otros medicamentos biológicos, como vimos anteriormente, que en este caso sería rituximab. Si estos pacientes no responden a tratamiento, podemos utilizar ciclofosfamida, que sigue siendo una alternativa, y luego entonces, ¿verdad? Si estos pacientes pues no tienen una respuesta adecuada, ¿verdad? Y tenemos, posiblemente, pues tenemos que utilizar otras medidas más agresivas, que en este caso, pues trasplante de pulmón. Sabemos que es un tratamiento efectivo con un 82% de mejoría de sobrevida. No hay complicaciones a diferencia de otros pacientes y con otras condiciones que requieren el trasplante de pulmón, y la sobrevida postquirúrgica es similar a otras condiciones y aumenta la capacidad funcional adecuado, ¿verdad? Aquí tenemos unos por ciento que es hasta 2 años, pero ¿verdad? La sobrevida de estos pacientes es buena hasta los 5 o 6 años y luego, ¿verdad? Con una calidad de vida sostenida. ¿Verdad? Es importante que estos pacientes que tenemos con escleroderma, si tenemos, ¿verdad? Si ya estamos en una etapa donde requerimos un trasplante de pulmón, pues tenemos que vigilar otras complicaciones de la enfermedad que nos pueden causar problemas para este procedimiento. Y es principalmente prevenir el reflujo gastroesofágico y mejorar la nutrición de estos pacientes y mejorar su capacidad renal. Otro de los campos que sí ha habido una mejoría, ¿verdad? O unos hallazgos significativos es hipertensión pulmonar, que es una complicación de nuestros pacientes. Usualmente ocurre en pacientes con enfermedad limitada, muchos años luego del comienzo de la enfermedad. La prevalencia se piensa que es un 6,4%. Y lo que ha ocurrido en los últimos años, que desde el 2022, hubo un cambio en la definición de hipertensión pulmonar, donde se bajaron los números de la hemodinámica para identificar a estos pacientes en una etapa más temprana. Así que la definición actual es que la presión arterial pulmonar, que se considera normal, es menos de 20, o sea que más de 20 ya se considera que tenemos posiblemente hipertensión pulmonar. Y la clasificación es complicada, no la vamos a discutir hoy, pero sí lo que se ha encontrado es que si comparamos pacientes antes tratados para esta condición antes del 2012 con los que se compararon, con los que se trataron luego del 2012 al 2020, encontramos aquí, vemos una gráfica que nos dice que la sobrevida es mejor en estos pacientes y la calidad de vida. Así que es importante comenzar una terapia temprana, una terapia en combinación es lo que se recomienda. Hay más de 15 medicamentos en el mercado, no los vamos a discutir hoy, pero es importante que si se identifica que el paciente tiene esta condición, pues hay que hacer unas medidas de severidad para identificar el paciente que tiene más probabilidades de progresar y entonces comenzar un tratamiento adecuado. Sí que tenemos una alternativa antes estos pacientes, pues no había mucho tratamiento, ya tenemos tratamientos disponibles que nos ayudan a la calidad de estos pacientes. Otra de los tratamientos, ¿verdad? Que sí son tratamientos más agresivos, que están disponibles, ¿verdad? Que tenemos algunos pacientes que han requerido, es el trasplante de células autólogas, células madres autólogas. Estos pacientes, ¿verdad? Usualmente son pacientes de etapas tempranas de la enfermedad, que tienen una enfermedad difusa, que tienen una enfermedad progresiva que progresa rápidamente y tienen un beneficio. ¿Cuáles son los resultados? Los resultados positivos es que hay una mejoría en la extensión de piel, hay aumento en la capacidad funcional vital del pulmón y también mejora la capacidad de la distribución de CO2. Y se estabiliza hasta un 52% de los pacientes. Aquí tenemos los tres estudios más grandes, ¿verdad? Estos estudios se hicieron alrededor del 2016, 2014, y hay algunos de estos estudios que se han extendido y sabemos que sí, que la sobrevida es alta, que estos pacientes llegan a una remisión clínica. Aquí vemos los porcientos de remisión clínica luego del procedimiento. Obviamente es un procedimiento que tiene sus limitaciones por el alto costo y por la falta de disponibilidad en todos los centros de escleroderma y en todos los países.
pero es una alternativa en pacientes que tenemos una enfermedad altamente progresiva, que no ha respondido a terapia convencional, que está en estos primeros 4 a 5 años de la enfermedad. Aquí vemos entonces cuando comparamos, esto es un estudio que se hizo en el 2024, donde comparan, ¿verdad?, el trasplante de células madres con otras terapias como rituximab y su ciclofosfamida, y vemos entonces que el trasplante pues tiene una sobrevida mayor. Y entonces, en los últimos años, la terapia más innovadora que estamos, ¿verdad?, que se está considerando para tratar enfermedades reumáticas, donde en los, ¿verdad?, en estos momentos, pues hay varios estudios clínicos corriendo para la utilización de esta terapia, donde, ¿verdad?, lo que se llama las células CAR T-cell o las células CAR. Esas son unas células que en contra del CD19, que es un marcador de células B, una de las células más importantes en la patofisiología de enfermedades reumáticas, específicamente de escleroderma. Y lo que hace es que por medio de genética, ¿verdad? Y cambios donde se modifican estas células del paciente para hacerlas eh, como para que ataquen estas células autorreactivas que tenemos por la enfermedad. Y lo que se decide es que se le añade un marcador, se le añade, las células luego se crecen con una carga viral, con un producto viral, donde se producen muchas células de estas células identificadas con CD19 y luego se les vuelven a poner al paciente y esas células activan su sistema inmunológico y nos llevan, ¿verdad? O detienen la enfermedad. Todavía, ¿verdad? Los estudios son limitados, tenemos pacientes, ¿verdad? Que sí se han reportado, aquí tenemos 2 pacientes reportados en la literatura, donde sí hubo una mejoría de los síntomas, una respuesta completa, donde requirieron, ¿verdad? Luego de este tratamiento, todos sus tratamientos para enfermedad pues se pudieron quitar y tuvieron una remisión clínica. Tenemos otros estudios, ¿verdad?, que se ha identificado en la literatura, más o menos como 15 pacientes se han reportado en la literatura, donde tenemos una respuesta adecuada. Claro, es una terapia que está creciendo gradualmente, donde conocemos, ¿verdad?, es un poco prestada del tratamiento de oncología, donde, ¿verdad?, cambiamos completamente el sistema inmune del paciente al tener eso, ¿verdad? Es un procedimiento complicado, un procedimiento que es costoso en estos momentos, pero es una alternativa y es parte de lo que las buenas noticias de los tratamientos nuevos. Aquí tenemos varios estudios, ¿verdad? Simplemente le pongo que todavía no hay, no todos los países tienen centros de células T, CAR T-cell, ¿verdad? Todo, en Puerto Rico ahora mismo todavía para enfermedades reumáticas no tenemos, pero ¿verdad? Está disponible en algunos centros, hay varios estudios que están corriendo. Y pues vamos a hablar, voy a hacer un resumen de lo que hemos hablado. Obviamente, esclerodermia es una enfermedad complicada. Las manifestaciones son diferentes en cada paciente. Solamente hablé de enfermedad pulmonar porque es donde ha habido unas guías de manejo que nos ayudan a identificar a estos pacientes a alto riesgo y empezar un tratamiento temprano. Y es las buenas noticias que tenemos, ¿verdad? En los últimos años sobre el tratamiento de pacientes con esclerodermia. Pero vamos a buscar en la literatura. Comenzamos en 1996, 2011, donde fueron los primeros estudios, ¿verdad? Donde se manejó con pacientes con esclerodermia, que el tratamiento inicial que se utilizó fue metotrexate, que es un tratamiento que todavía está disponible. Lo podemos utilizar para pacientes que tienen enfermedad de piel o artritis como manifestación principal. Y es un tratamiento que es bastante seguro, con pocos efectos adversos, prestado de los manejos de pacientes con artritis reumatoidea. Luego entonces en el 2011, como le describí, en el 2006 empezaron los estudios de ciclofosfamida, donde se identificó que sí para pacientes con enfermedad bastante agresiva podemos utilizarlo, principalmente con enfermedad renal, enfermedad pulmonar, pero ¿verdad? El tratamiento es limitado a 6 meses a un año. Luego entonces empezaron los estudios con los biológicos, empezamos con tocilizumab, que les dije anteriormente, que es inhibidor de interleuquina 6, y ahí entonces empezamos a ver esta enfermedad de una manera más
dedicada al sistema relacionado a las células B, donde empezaron entonces a ver algunas moléculas que se podían utilizar para el tratamiento de estos pacientes. Y en estos estudios, pues se identificó que sí, que tocilizumab puede prevenir que la progresión de enfermedad pulmonar y es una alternativa para nuestros pacientes. Luego entonces en el 2018 pues se hace el segundo estudio de enfermedad pulmonar, donde se incluye el micofenonato y sabemos que en estos momentos es la terapia inicial. Luego entonces utilizamos el segundo biológico que se ha estudiado, pues es rituximab, y hay varios estudios que, como les mencioné anteriormente, que nos ayuda a decir que es un tratamiento efectivo, pero usualmente es para tratamiento con una enfermedad un poco más agresiva. Luego entonces, ¿verdad? Los de 2014, 2015 empezaron los estudios de células madres autólogas con buenas respuestas, pero ¿verdad? Limitado a pacientes con una enfermedad agresiva bien temprana, ¿verdad? Identificados en unas etapas tempranas de la enfermedad. Y luego entonces, como les dije anteriormente, pues tenemos las células que cargan las células T, que cargan con marcador de B19, donde estamos empezando a utilizarse en estos pacientes, ¿verdad? Hay varios estudios clínicos que nos dan la esperanza que esto puede ser una alternativa para llevar a estos pacientes a remisión clínica sin requerir tratamientos por un tiempo prolongado. En resumen, es bien importante identificar estos pacientes temprano en la enfermedad, hacer un diagnóstico temprano en los primeros 3 años, comenzar un tratamiento acorde a la severidad de la enfermedad, identificar a estos pacientes que tienen enfermedad pulmonar, que son los que requieren un tratamiento más agresivo. Y, ¿verdad? Les consejo, ¿verdad? Que si los pacientes que quieran participar, ¿verdad? Que participen de los estudios de investigación que estén en su comunidad actualmente. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias, doctora, por esa excelente presentación con tanta muy buena información. Y para todos los que están conectados, aunque vamos a pasar ahora a iniciar un panel de pacientes, la doctora se va a quedar con nosotros y va a contestar unas preguntas sobre unas cuantas cositas más alrededor de esclerodermia. Pero ahora damos inicio a un panel de pacientes, un espacio donde escucharán distintas experiencias de vida de estas personas frente a la esclerodermia y a sus tratamientos. Y voy a dejar que ellos se vayan presentando. Tenemos 3 pacientes con nosotros. Quizás empezamos con doctor Luis. Adelante. Hola, buenos días a todos y buenas tardes a donde estén. Mi nombre es Luis del Castillo. Yo soy originalmente de Venezuela y actualmente vivo en los Estados Unidos desde el año 2003, más o menos. Y mi diagnóstico fue un poquito difícil porque yo empecé con una tos persistente, más o menos en el 2008, y no daban con lo que era, pensaba que era un asma y no era asma. En ese momento yo no tenía ninguna manifestación cutánea, manifestación en la piel, y finalmente cuando empecé a tener las úlceras en los dedos fue que me vio un reumatólogo y dio con el diagnóstico de esclerodermia en el 2015. Muy Y bien, gracias. sí. Gracias, Luis. Vamos a hablar un poquito más de tu historia, pero quisiera que se presenten todos primeros. Mariela García, por favor, adelante. No sé si Maru está con nosotros. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos Bueno, días. ¿qué tal? Yo soy Mariela García, vivo en Argentina, soy maquilladora profesional, caracterizadora, y fui diagnosticada con esclerosis sistémica difusa progresiva en el 2021. Posteriormente desarrollé enfermedad pulmonar intersticial y otras complicaciones, lo que me llevó a realizarme un trasplante de células madres en el 2023. Muy bien, gracias, Maru. Y por último, Asunción Cortijo Letón, espero no haber dañado el nombre, que se conecta
con nosotros desde España. Adelante, Asunción. Parece que Asunción no puede conectar Conectar. su micrófono, pero yo voy a darle la presentación por ella. Pues Asunción nos acompaña desde Guadalajara, España. Ella fue diagnosticada con esclerosis sistémica difusa en el año 2014 y nos comentaba que después de 6 largos meses de estar prácticamente sin moverse, eso fue ya la Ahí está, tenemos, Asunción. Asunción. Ahí está. Sí. Pues, como decía, desde el 2014 estoy diagnosticada y al principio tuve 6 meses durísimos, sin poder moverme, fatal, fatal. Y mi diagnóstico es la esclerodermia sistémica difusa. Muy bien, gracias, Asunción. Gracias a los tres por estar en este espacio tan importante. Y vamos a comenzar con la primera ronda de preguntas. Y la primera pregunta es para Luis. Luis, ¿cómo fueron los principales desafíos de ese diagnóstico y cómo logró enfrentarlos? Bueno, gracias por la pregunta, doctor. Yo creo que entre todos los desafíos que pasé, yo creo que el más fuerte para mí fue, a pesar de que yo en el 2018 recibí un trasplante doble de pulmón, pero yo creo que más fuerte fue lidiar con las úlceras en los dedos, porque eran bastante dolorosas. Llegó un punto que tuve que estar hospitalizado y me pusieron un medicamento intravenoso, un dilatador intravenoso por 2 días para tratar de controlar las úlceras. Yo fui progresivamente teniendo problemas pulmonares, o sea, problemas de respiración, falta de oxígeno, y más o menos en el 2015 fue que empecé a necesitar oxígeno y ya para el 2018 ya estaba en oxígeno todo el tiempo, durmiendo con 6 litros de oxígeno y finalmente en el 2018 también tuve la dicha de recibir el trasplante de pulmón doble. Que fue una serie de síntomas, ciertamente, que alteran el día a día de uno. ¿Cómo fue afrontar esa realidad de tener que vivir de forma distinta o tener que acostumbrarse a estos síntomas? Bueno, para mí sí fue duro, pero yo pienso que yo soy una persona muy resiliente y si lo tengo que enfrentar, lo enfrento. Pues claro, hay momentos en que uno siempre se desanima o se deprime y es normal, pues. Pero Sí. yo cuando a mí me llamaron para el trasplante, ya yo estaba listo para eso. O sea, yo no tenía miedo, yo dije, vámonos. Y eso es importante, ¿verdad? Que desarrollar esa resiliencia, el entender que esto son cosas que uno tiene que afrontar y vivirlas día a día. Y para eso a veces hace falta ciertamente tener esa fortaleza espiritual y ese apoyo a veces de distintas otras personas. Y por eso quería preguntarle a Maru sobre ese diagnóstico también y si jugó algún papel importante el apoyo en su entorno y su actitud, ¿verdad? Personal al enfrentar el diagnóstico de esclerodermia. Maru. Sí, sí, fue fundamental para la emoción, para el ánimo y la confianza. El apoyo de mi familia y mis amigos fue fundamental, especialmente porque tuve que aprender a pedir ayuda, siendo una persona muy autosuficiente desde chica. Mi hija me animó a tomar la decisión de recordarme que era mi vida la que estaba en juego. Con el acompañamiento fundamental de terapia de mi psicóloga, y empecé a buscar otras herramientas, todas las herramientas que yo consideraba que me hacían bien, como la meditación, el respaldo de mis seres queridos, mis pares de Esclerosalud, mi grupo. Logré transformar mi actitud
que en un momento fue negativa y media depre, logré revertir y transformar mi actitud hacia una visión más positiva, lo que considero clave para transitar con éxito el proceso del trasplante que hay que atravesar. Muy bien, es una experiencia importante para compartir porque eh, has dicho algo, Maru, dos o tres cosas que me parecen muy importantes repetir. El hecho de ese apoyo familiar o de tu entorno, amistades, pares, nuestros hijos a veces que nos recuerdan cuán importante es seguir luchando, nuestros papás, nuestras parejas. Y que es importante agarrarse de todas esas herramientas para uno ciertamente poder seguir adelante. Y en esa línea quería preguntarle por último en esta primera ronda a Asunción, ¿qué cambió en su vida personal luego de enfrentar el diagnóstico? Pues mi vida cambió totalmente, totalmente. Tuve que dejar todas las actividades que a mí me llenaban, a mí me gustaban, y tuve que dejarlo todo. Lo único que conservo ahora es mi club de lectura, pero yo antes pintaba, restauraba muebles, hacía barro y ahora pues no, pero mantengo mi club de lectura y participo activamente en la Asociación Española de Esclerodermia. Participo junto a mi esposo en todos los talleres, en congresos, en encuentros, en toda España, lo que me ha dado nuevas amistades y descubrí que lo que se pierde por un lado, coges por nuevas experiencias y abres nuevas puertas inesperadas. Muy bien, y me encanta oír eso porque ciertamente es algo que a veces se ve en muchos pacientes que logran afrontar sus nuevos diagnósticos de forma positiva. Ciertamente un diagnóstico de cualquier enfermedad crónica cambia, altera el día a día de la persona que lo vive y es ese positivismo, esos deseos de seguir luchando y de cambiar, porque no todo es negativo. Como dice Asunción, hay cosas positivas que se encuentran en el camino, amistades nuevas, nuevas actividades que se pueden lograr. Y yo creo que eso es importante que la gente lo recuerde, como muy bien lo dice ella. Y ya para pasar a la segunda parte de las preguntas o a la segunda ronda, debo decir, Luis, me gustaría que nos hablara un poco sobre el doble trasplante de pulmón por el que atravesaste y qué lecciones de vida te gustaría transmitir a quienes enfrentan problemas pulmonares serios o graves. Mm, Sí, bueno, fue bastante fuerte. Claro, a pesar de que yo estaba preparado para eso, eh, fue fuerte en el sentido de que perdí muchísimo peso mientras estuve hospitalizado y cuando salí de la hospitalización. Eh, Me costó recuperarlo también. E incluso yo estuve, después de operado, estuve casi 11 meses alimentado por sonda. Yo no podía tomar absolutamente nada por la boca, ni siquiera agua. Todo era por la sonda. Los medicamentos había que triturar las pastillas, diluirlas con agua e inyectarlas por la sonda. Y así, aún así, con todo y sonda, yo soy odontólogo de profesión y a los 4 meses después de operarlo, yo volví a mi consulta a ver pacientes y a dar clases alimentado con la sonda. Em, en cuanto a lecciones de vida, hubo un episodio, y esto fue antes del trasplante. Estaba yo haciendo em, terapia física, rehabilitación pulmonar. La idea de la rehabilitación pulmonar antes de la operación es para tratar de mantenerse uno en la mejor forma posible antes de la operación, de manera de no, si uno llega a la operación muy desnutrido o flaco, uno pierde mucho peso en esas cirugías, entonces sale uno peor de cómo entró. La idea es tratar de estar lo más sano y lo más saludable y lo más fuerte posible antes de la operación. Uno de los días que yo estaba haciendo terapia, la terapia mía, bueno, lo que me ponían en una trotadora y en una bicicleta estacionaria a hacer ejercicio con oxígeno. Y ese día yo estaba deprimido, pero yo no lo mostraba, la gente no se daba cuenta que yo estaba deprimido. Y yo estoy escuchando a una persona, yo estoy en la bicicleta estacionaria y una persona detrás de mí está haciendo ejercicio. Yo no lo veo, pero yo lo estoy escuchando. Y este señor está muy emocionado con su ejercicio y yo le escucho que él le pregunta
al terapeuta, ¿qué quieres que haga ahora? Ok, ahora quiero que subas estos escalones, vamos a subir los escalones. Y el señor estaba muy emocionado, muy, ¿sabes? Muy entusiasta con sus ejercicios. Y de nuevo, yo no lo veía, yo lo escuchaba, pero yo no lo veía. Yo estaba en medio de mi depresión pensando que por qué me tiene que pasar esto a mí, yo no me meto con nadie, o sea, yo me considero una persona buena, ¿por qué me tiene que estar pasando estas cosas a mí? Y al mismo tiempo estoy escuchando a este hombre todo entusiasmado haciendo sus ejercicios. Y yo llegó un punto que me molestó el hombre, o sea, el entusiasmo me molestó de que yo estaba deprimido y este hombre estaba contento con sus ejercicios. Cuando yo me volteo a verlo, este señor le faltaban los brazos. No tenía, desde los hombros para abajo no tenía nada, los dos brazos. Y este hombre está todo entusiasta con su ejercicio. Y yo digo, ¿pues de qué te estás quejando? Hay personas que te pueden estar peor que tú. Yo pienso que esa fue la lección de vida que yo tuve de toda mi experiencia con la enfermedad. Sí, ese momento de ajá, que uno dice, ok, estoy aquí y entiendes que que hay muchas cosas más allá de la enfermedad. Es una Sí, linda historia que yo creo que es muy buena que la gente la escuche, porque sí, hay muchas cosas que podemos hacer y muchas cosas por las cuales estar agradecido que todavía podemos hacer, ¿cierto? sí, exacto. Muy bien. Y hablando, y también dijiste algo que me gusta mucho y es esa forma de autocuidado, de educarse uno para poder también cumplir con lo que es necesario para el tratamiento y la recuperación, como la terapia, como hacer ejercicios, como seguir, ¿verdad? Todas esas instrucciones que uno tiene que ir aprendiendo y autoeducándose para poder mantenerse lo más saludable posible y para poder combatir la condición con todos estos tratamientos que a veces son ciertamente difíciles porque un tratamiento de trasplante conlleva no solamente la cirugía, sino una preparación antes y después, como bien dijiste. Y me parece que eso es importante que la gente lo entienda y en el proceso estar consciente de todo lo que está pasando para uno poder seguir adelante. Y en esa línea me gustaría preguntarle a Maru, ¿qué estrategias prácticas ayudaron en el autocuidado y a mantener una actitud positiva, ¿verdad? Frente a esta condición? Bueno, hoy mantengo el autocuidado escuchando mi cuerpo, eh, eh, todo lo que sea físico que me haga bien, eh, no sé, yoga, eh, stretching, haciendo un poquito para tener un poco de fuerza, porque perdí mucha masa muscular y también estuve flaquita, para recuperar la fuerza que necesitamos. Después descansando cuando lo necesito. O sea, realmente, como dijiste vos, el autocuidado y el conocimiento de nuestro cuerpo, eh, tanto sea en lo psicológico, si necesito ayuda emocionalmente por miedos y lo mismo, bueno, con nuestro cuerpo, ¿no? Yendo a los médicos, no dejando eso, siempre haciéndose cargo, ¿no? De lo que uno tiene y qué hacer para mejorar. Mi psicóloga, sigo en terapia que me hace muy bien para los miedos, para manejarlos. Y además la constancia con tratamientos médicos, también, bueno, practico lo que yoga, fisioterapia, bueno, para fortalecer el cuerpo y la mente, digamos. Muy bien, me encanta oír eso porque me parece que es esencial que la gente recuerde que, que parte de este proceso es uno cuidar su salud mental y no descuidarla y buscar ayuda, como bien dices, cuando es necesario, cuando nos sentimos deprimidos, Sí. cuando nos sentimos ansiosos. No todos tenemos las mismas herramientas para trabajar con esto y hace falta que a veces buscar ayuda profesional. Eso me parece que es muy importante que la gente lo escuche porque eso nos ayuda a poder combatir esto de forma mucho más exitosa. E igual en esa línea, la meditación, la yoga, el conectar, ¿verdad? Nuestra mente con el resto de nuestro cuerpo es importantísimo y son
disciplinas que nos ayudan a centrarnos y ayudan eventualmente al autocuidado de forma significativa. A veces, aparte de los cambios fisiológicos que se dan en el cuerpo cuando uno practica alguna de estas cosas, o el ejercicio que uno le guste, o la actividad que uno le guste, que haga que uno sienta ese ratito de placer, que yo creo que eso es lo importante. Por último, me gustaría preguntarle a Asunción cómo describiría la experiencia de participar en un ensayo clínico, porque ella ha participado en ensayos clínicos, y qué mensaje le daría a las demás personas que podrían estar considerando una opción como esta para que sea parte de su tratamiento. Pues la verdad es que para mí fue una experiencia enriquecedora y transformadora. Me sentí siempre segura gracias al control médico constante, análisis cada mes y medio, seguimiento cercano, ajustes si algo variaba, ajustes en la medicación. Participar en el ensayo no solo me ayudó a mí, sino que me dio la satisfacción de saber que estaba contribuyendo al futuro de otros pacientes e incluso las generaciones más jóvenes. Sí, y es Mi una mensaje, experiencia que perdóname, Asunción, continúe. nada, mi mensaje es muy claro. Participen sin miedo. Un ensayo clínico no es un riesgo, es una oportunidad para cuidarse y a la vez ayudar a otras personas. Muy bien, y muy apropiado esa última aseveración. Yo sé que la doctora que no, comparte eso más que muchas personas, porque ella se dedica a hacer mucha investigación con esclerodermia, y los pacientes que ciertamente participan en estudios clínicos, la mayoría del tiempo, y lo digo en mi propia experiencia porque yo corro muchos estudios clínicos también, se sorprenden ellos mismos del proceso y del beneficio que tienen durante este proceso, porque el cuidado de los pacientes en investigación clínica es uno muy específico y muy exhaustivo. Se siguen estos pacientes de forma muy de cerca para estar pendientes a todo lo que les pasa todo el tiempo, y a la misma vez se consigue mejoría con muchas de las cosas que se están tratando, aparte de que con su participación contribuyen al desarrollo de nuevos tratamientos, al entendimiento de lo que ocurre con estas condiciones y otras. Así que eso es muy importante, y agradecemos a Asunción y a todos los demás pacientes que contribuyen con esto. Y por último, me gustaría que cada uno de ustedes, los tres, diera un mensajito final para los pacientes que viven con esclerodermia todos los días. Luis. Bueno, mi mensaje final sería que no se rindan, que vale la pena luchar, que todos tenemos gente que nos protege, gente que nos protege en vida y en el otro plano también, y no se rindan. Como dicen en Venezuela, y me imagino que en toda Hispanoamérica y en España también, Dios ahorca, pero aprieta, pero no ahorca. Así que para adelante es para allá. Muy bien, Luis, gracias. Maru. Yo comprendí en un momento de estar muy devastada, comprendí que había que empoderarse. No solo ser paciente, sino empoderarse. Asumir un rol activo como paciente, o sea, un rol activo, no quedarse. Y recordar que en medio de que aún en medio de los desafíos, siempre hay motivos para seguir adelante. Como dijo mi hija, como me dijo, no solo, no que lo hago, no hacerlo por ella, hacerlo por mí. Y sí, nosotros somos valiosos. Tenemos que tener fe y seguir adelante. Muy bien, muy lindo. Gracias, Maru. Y por último, Asunción. Pues yo diría esperanza, mucha esperanza. Aunque la esclerodermia es una enfermedad crónica y sin cura, con los tratamientos adecuados se puede vivir, disfrutar, encontrar nuevas formas de plenitud y llenar tu vida con cosas que antes ni sabías que estaban. Muchas gracias a los tres por estar acá con nosotros hoy.
por contar sus historias que ciertamente inspiran, nos inspiran a todos nosotros y a todas las otras personas que padecen de esclerodermia y que enriquecen ciertamente este encuentro. Y a continuación me gustaría hablar un poco con la doctora Grisel Ríos para que nos profundizara un poquito más en los aspectos más relevantes sobre el manejo de la esclerodermia. Y ya ella les estuvo hablando sobre todos los tratamientos disponibles y hacia dónde vamos. Y hay cosas muy esperanzadoras para el futuro, ciertamente. Me gustaría preguntarle, doctora, primero, ¿cuáles son los retos entrando al diagnóstico, en el diagnóstico de estos pacientes? Porque para todas estas condiciones el diagnóstico certero y temprano es ciertamente imprescindible. Sí, ¿verdad? Es sumamente importante identificarlos en etapas bien tempranas. ¿Cuál es el problema que tenemos con escleroderma? Es que no sabemos dónde comienza ni, ¿verdad? Cuál es el síntoma más primero. La mayoría de los pacientes presentan con fenómeno de Raynaud, que son los cambios que ocurren en las manos principalmente con exposición al frío. Y en ese momento es que podemos como que pensar en esta enfermedad. Luego de eso, pues si el paciente presenta hinchazón en las manos, presenta con dolor en las articulaciones, pues otra de las manifestaciones más tempranas de la condición. En ese momento, pues sí, buscar ayuda médica, ayudar a una evaluación de un especialista, especialmente un reumatólogo, un médico primario que conozca sobre la condición. Pero el reto principal es identificar esas etapas tempranas. La mayoría de los pacientes desarrollan las manifestaciones más serias luego que del fenómeno de Raynaud en los primeros 2 a 3 años. Y ese tiempo, pues como que corre el reloj un poquito. Luego de que ya hay los cambios permanentes, ¿verdad? O la fibrosis, pues un poquito más difícil manejar a estos pacientes. Muy bien, importante siempre para todos los que están conectados, como dice la doctora, recordar que cuando hablen con otras personas, enfatizar el hecho de siempre buscar ayuda de forma temprana para no permitir cambios que sean irreversibles, porque hoy en día eso es lo que tratamos de hacer. Y con el tratamiento, y hablando de tratamientos, ¿qué avances considera más importantes en las cosas que se están haciendo hoy en día o lo que se está estudiando o lo que va a venir? Claro, ¿verdad? Como les dije en la presentación, uno de los hallazgos, de los progresos principales fue llegar a una guía de manejo a nivel mundial, ¿verdad? Se hizo en el 2023 una guía de manejo de enfermedad pulmonar que incluía tanto los grupos europeos como los grupos americanos, donde se identificaron unos factores de riesgo y unas terapias ya, ¿verdad? Que hay documentación que funciona y cómo comenzar a estos pacientes en una etapa temprana. Esa es el primer alivio, la primera esperanza de estos pacientes, ¿verdad? Que ya tenemos una guía de cómo seguirlo y nos ayuda a poder tener una idea clara o poder identificar a estos pacientes temprano. Lo otro, pues como, ¿verdad? Una de las participantes de trasplante de células madres y toda la biología que se conoce ya sobre la enfermedad, donde las células B son sumamente importantes en esta condición en etapas tempranas, pues nos ha ayudado a identificar algunas terapias que sí, que llevan unos riesgos y tienen unas complicaciones que podemos, ¿verdad? Que cada paciente hay que individualizarlo, pero que nos da una esperanza que podemos, y que sabemos que estos pacientes llegan a una remisión clínica y se controla la enfermedad de una manera más segura o una manera más permanente, ¿verdad? Estamos hablando de las células cargadas con CAR T cells o las células T, donde es un progreso, ¿verdad? Inicialmente se empezó en oncología, donde estas células autólogas de cada paciente pues activan o disminuyen la progresión de ese sistema inmune que es el que está haciendo daño. La limitación actualmente pues es la disponibilidad, pero Ujú. ya tenemos varios estudios corriendo, así que pues entendemos que va a estar disponible en la mayoría de las poblaciones Sí, en un eso es futuro. importante y prometedor, ciertamente. Estamos, yo creo que todos en el área de reumatología
muy pendientes a lo que está pasando con toda esta nueva tecnología, cómo se manejan estas células del sistema inmune, ¿verdad? A través de las células CAR-T para poder hacerle ese reset, para poder reiniciar el sistema inmune de forma tal que nos ayude que ayude a combatir esta y otras condiciones de tejido conectivo, ¿verdad? Parecidas en esta línea. También estoy viendo que la gente nos está preguntando sobre cómo puede progresar esto y más allá de eso, cómo puedo ayudar con dieta, con ejercicios. Hay una pregunta sobre Tai Chi. Sí, me gustaría que hablara un poco sobre cómo quizás el manejo de esto, más allá de esas terapias nuevas o las terapias existentes, la terapia complementaria, ya sea psicosocial o de ejercicios o de dieta, cómo esto puede ayudar a los pacientes. Claro, eso suma, ¿verdad? Ya lo han mencionado anteriormente, pero hacer ejercicio, una dieta balanceada. Claro, estos pacientes tienen muchos problemas gastrointestinales, así que hay que seguir un tratamiento acorde a estos síntomas para disminuir la probabilidad, la severidad del reflujo gastroesofágico, que es una de las complicaciones mayores de estos pacientes y que no nos ayuda a tener una calidad de vida mejor. Eh, no hay una dieta en particular que ayude a estos pacientes, pero se sabe que una dieta alta en antioxidantes, una dieta alta en vegetales, nos ayuda a ese sistema inmunológico a controlar que no, ¿verdad? Que no haya otras complicaciones, otras comorbilidades, ¿verdad? Como diabetes, hipertensión, y tenemos que evitar las complicaciones de algunos medicamentos, ¿verdad? Que también, si no tenemos una dieta adecuada, pues podemos tener algunos efectos adversos. Entiendo que hay una pregunta sobre alguno de los medicamentos. No vamos a contestar preguntas específicas de cada uno de los tratamientos. Es importante que lo hable con su reumatólogo, su especialista de manejo de su enfermedad, pero eh, cada terapia, pues hay algunos eventos adversos que pueden que pueden ocurrir. Usualmente lo importante es reportarlos a tiempo, no seguir utilizando el tratamiento sin notificarse a su especialista hasta que para resolver esos eventos adversos, porque eso puede complicar el cuadro clínico del paciente si esos eventos adversos no se controlan con celeridad. Pero la dieta sí es Muy, importante, ujú. la ayuda, ¿verdad? De ayuda emocional, como había hablado anteriormente, ¿verdad? De buscar ayuda psicológica, ayuda de soporte con familia y amigos, eso es vital para poder trabajar con esta enfermedad que tiene tantas complicaciones o posibles complicaciones, ¿verdad? No todo el mundo va a tener una enfermedad severa, no todo el mundo va a tener que utilizar estos tratamientos que hemos hablado en el día de hoy, pero si conocemos ya lo que podemos utilizar y cuáles son las terapias que sí se ha demostrado que funcionen, es importante eso, ¿verdad? Dejarse llevar por su especialista, porque ahora con las redes y con toda la globalización, pues hay muchas personas que hablan de terapias milagrosas y realmente pues por ahora no hemos encontrado esa terapia que resuelva todos los problemas, pero sí hemos adelantado bastante. Así que todos los tratamientos, si ustedes, ¿verdad? Si cualquier paciente ve alguna noticia reportada en algún país sobre la cura de una enfermedad reumatológica como esclerodermia, favor de discutirlo con su especialista, porque no, por ahora no hay un tratamiento mágico, pero sí hay tratamientos que no te tienen mucha esperanza de que funcione. Muy importantes recomendaciones, ciertamente. Y por último, me gustaría eh, que le dieran una recomendación a los médicos jóvenes o información sobre la importancia de ese enfoque integral en el cuidado de personas con esclerodermia. Sí, eso es vital, ¿verdad? Nosotros, el médico primario sigue siendo la persona más importante que debe guiar al paciente en cuanto a su tratamiento, porque es el médico que tiene el paciente usualmente tiene más confianza. Luego las demás especialidades se van uniendo al tratamiento. La mayoría se ven alrededor de 3 a 4 especialistas, ¿verdad? Porque tienen cada sistema de que se afecte de esclerodermia requiere un tratamiento especializado que posiblemente el reumatólogo no tiene todas
los tratamientos, ¿verdad? Todas las pruebas de diagnóstico, o depende de ese cardiólogo, de ese neumólogo que identifique esto, que haga estas pruebas de seguimiento. Así que es importante trabajar en equipo, siempre para el bienestar del paciente, identificar cuáles son las complicaciones que tiene ese paciente para poder tratarlo eh, con mayor agresividad. Muy importantes recomendaciones. Gracias, doctora, por la excelente Gracias. presentación y por estar contestando todas estas preguntas para los pacientes y la comunidad en general. Ya con esto yo creo que estamos terminando, Mónica. Sí, me toca a mí. Muchas gracias, doctor Soto. Queremos Oh, Helen, sí. expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los participantes de este evento, a los expertos que nos acompañaron hoy y a nuestros panelistas por compartir sus experiencias personales con tanta valentía y transparencia. Sus historias nos recuerdan que, aunque la esclerodermia presenta desafíos importantes, la resiliencia, la esperanza y el apoyo de la comunidad hacen una diferencia significativa en la vida de quienes viven con esta enfermedad. Esperemos que esta sesión haya sido tanto informativa como motivadora y que cada uno de ustedes puedan llevar consigo herramientas, consejos y un mayor entendimiento sobre las opciones de manejo disponible. Les invitamos a seguir conectándonos con la Fundación Nacional de Esclerodermia y con nuestros grupos de apoyo donde podrán encontrar recursos, acompañamiento y un espacio seguro para compartir experiencias y aprender de otros. Recuerden, cada historia, cada experiencia, cada acción cuenta y juntos podemos seguir construyendo un camino de esperanza y bienestar para toda la comunidad de esclerodermia. Muy buenas tardes.